En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la quinta semana de Pascua. Vamos avanzando en este tiempo de Pascua, pero la palabra de Dios nos sigue invitando a vivir la experiencia del resucitado con gozo y con alegría. Un saludo muy cordial a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la celebración eucarística. Y ahora, en un momento de silencio, nos reconocemos pecadores y pedimos perdón al Señor. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que en la resurrección de Cristo nos has renovado para la vida eterna, concede a tu pueblo la firmeza de la fe y de la esperanza, para que nunca dudemos del cumplimiento de las promesas que hemos conocido, siendo tú el autor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole ya por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el Evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia. Les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo habían abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre, por siempre jamás. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Aleluya, aleluya, aleluya. Eran
necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos y entrara así en su gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que, como el Padre me ha ordenado, así actúo. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Seguimos viendo cómo la palabra de Dios, cómo el Evangelio va consolidándose en todas esas ciudades de que nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque Pablo y Bernabé van por toda la cuenca del Mediterráneo predicando la fe en el Jesús que nos salva, en el Jesús resucitado. No obstante, siempre hay, como nos dice el primer párrafo de la lectura de hoy, siempre hay algunos judíos en esas ciudades, que en Iconio nos dice que se ganan a la gente hablando mal de Pablo, al que apedrean dándole por muerto, pero que luego después le rodean los discípulos, se levantó y volvió a la ciudad. Pero él mismo nos dice cómo para ser fiel al reino de Dios hay que pasar por muchas tribulaciones. Y lo dice porque lo está sufriendo en su propia carne. Hay gente que no lo comprende, hay gente que los considera un enemigo de la ley de Moisés, del judaísmo, y por lo tanto intentan acallar su voz. Efectivamente, hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y eso que ya ocurría en la Iglesia naciente ha seguido ocurriendo a lo largo de los siglos en toda la historia hasta nuestros días. Hace unos días el Observatorio para la Libertad Religiosa hizo público su informe, y en el informe decía que la religión cristiana, el cristianismo, es la religión más perseguida en el mundo en el momento actual. Hablaba de, creo que eran 840 y tantos millones de personas que no pueden ejercer la libertad religiosa en sus distintos países, bien por prohibiciones, bien por persecuciones, pero es la religión cristiana la más perseguida. Para que veáis cómo estas palabras de Pablo siguen siendo actuales. Hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios, porque el reino de Dios no es un camino de rosas. El reino de Dios es algo que tenemos que ir consiguiendo poco a poco. Y, sin embargo, Pablo insiste y exhorta a los discípulos a los que habla
a que perseveren en la fe. Tendremos dificultades, tendremos o pasaremos por tribulaciones, pero perseveremos en la fe, porque Él, el Cristo resucitado, es el que da sentido a nuestras vidas. Luego después nos dice cómo en cada comunidad iban nombrando presbíteros para que dirigieran a la comunidad, para que fueran un poco los presidentes de esa comunidad. Los presbíteros, que eran las personas ya maduras, que podían como dar fidelidad a la palabra de Dios y animar a la comunidad a, como decía Pablo, a perseverar en la fe. Bajaron, nos va diciendo cómo van de un sitio a otro. Al llegar a Antioquía, que era de donde habían salido, pues llegan y ¿qué hacen? Pues como hace cualquier familia, les preguntan cómo os ha ido, dónde habéis estado, si ha habido mucha gente que ha escuchado vuestras palabras, si se han convertido mucha gente. Lo lógico, como dentro de una gran familia. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, a todos aquellos que no pertenecían al pueblo judío, pero que sin embargo pudieron y acogieron la palabra de Dios, aceptándolo en la fe y transmitiendo, como es natural, esa paz que el propio Jesús nos da en el Evangelio de hoy. Es el discurso de despedida de Jesús a sus discípulos y entonces es cuando les da una serie de consejos y al mismo tiempo, como en el caso del Evangelio de hoy, les transmite la paz. ¿Qué paz? No como la da el mundo, sino una paz diferente, una paz que nos hace reanimarnos y reconciliarnos con el Dios Padre que nos da esa esperanza y esa alegría. Así dice que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde, les dice a los discípulos en este discurso de despedida. Y además dice, si me amarais, os alegraríais. Estamos hablando del momento previo a la pasión y a la muerte. ¿Cómo se van a alegrar los discípulos? Si aman y quieren a Jesús, lógicamente lo que les está previniendo, pues lógicamente les entristece. Pero sin embargo Él les da esa palabra de ánimo. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Eso es lo fundamental. Y eso es lo que, si os dais cuenta, en casi todos los evangelios que leemos a diario de San Juan, siempre nos habla de la fe. Y esto se escribió para que el que lo lea crea. Y esto se dice para que creáis. Y a los propios judíos les dice, ¿cómo vais a creer en mí si no sois de mi rebaño? Es decir, Juan tiene esa inquietud de que el que lea sus palabras, sea el Evangelio o sea las cartas que leemos también estos días, la fe. Lo escribo para que creáis. Y eso nos lo repite hoy. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Y él mismo confiesa, el propio Juan, el día de la resurrección que acompaña a Pedro al sepulcro, dice, y el discípulo a quien Jesús amaba, al ver la tumba vacía, vio y creyó, porque él mismo tenía que afianzar su fe. Y eso mismo nos transmite a nosotros.
a que perseveremos, a que afiancemos nuestra fe en el Señor que nos salva. Y termina ese discurso de Jesús, ese discurso de despedida, diciendo: se acerca el príncipe de este mundo, Satanás. Y él mismo aclara: no es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y como el Padre me ha ordenado, así actúo. Nos vuelve a decir que la encarnación y todo lo que ha hecho Jesús en su vida pública ha sido por obediencia al Padre. La redención, la salvación, todo es por obediencia al Padre, porque el Padre nos amó tanto que mandó a su Hijo unigénito. Como el Padre me ha ordenado, así actúo yo. Pues por eso tenemos que estar agradecidos a Dios por el regalo que nos ha hecho en Jesucristo. Tenemos que estar agradecidos a Jesucristo porque Él nos ha desvelado el amor que el Padre nos tiene. Y tenemos que darle gracias también porque nos deja a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, para que esté presente en medio de la comunidad al Espíritu Santo, para que viviendo la vida del Espíritu tengamos vida eterna. Pues que al celebrar la Eucaristía seamos conscientes de todo ello, a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones, perseveremos en la fe y tengamos confianza en el Jesús que nos salva. Jesucristo es nuestra paz e intercede por nosotros ante el Padre. Para que el Señor nos conserve a todos los cristianos en la comunión de su Iglesia, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que dé confianza y ánimo a los que dudan, vacilan y se cansan, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que ilumine con su espíritu a los que sirven a la Iglesia y al mundo con el estudio y la ciencia, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que conceda su paz a los hombres y a las naciones, oremos. Te rogamos, óyenos. Y pidamos también por el pueblo de Madrid, por la Comunidad de Madrid, que hoy, como sabéis, acude a las urnas para elegir a sus representantes, para que todo sea siempre para el bien común de todos, roguemos al Señor. Te pedimos, Padre, en nombre de tu Hijo, Señor nuestro, que vive contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos María, Dionisio e Inmaculada. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, llenos de alegría por ser hijos de Dios, con toda nuestra confianza puesta en el Señor, nos dirigimos al Padre con las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y llenos y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos saludamos deseándonos la paz unos a otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Este es Jesucristo resucitado, nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y rezamos la oración del Papa ante la pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa María, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, Virgen gloriosa y bendita. Así terminamos nuestra celebración. Podéis ir en paz.